Hola, queremos recordar un poco el origen del antiguo sistema previsional chileno, porque para hablar de la AFP es importante también conocer un poco la historia. Veamos esto muy brevemente. Emplazando. Esto se remonta en Chile frente a las leyes sociales de los años 20. En 1924 se crea la Caja de Seguro Obrero, que más tarde pasaría a ser el Servicio de Seguro Social SSS. La Caja Nacional de Empleados Públicos, CANAEMPU, creada en 1925, tiene sus orígenes en la Caja de Ahorro de Empleados Públicos, fundadas en 1858. La antigua Caja de Ahorros estaba basada en un sistema de capitalización individual, pero al crearse la Caja Nacional de Empleados Públicos, también incluyen a periodistas, se cambia el sistema a un régimen de reparto. En Chile teníamos un sistema de reparto donde todas las cotizaciones de los trabajadores activos, además de los aportes del Estado, iban a un fondo común. El fisco se ponía con cerca del 30% del total de los recursos y todo ese dinero se usaba para pagar las pensiones de los que iban jubilando. En 1925 nace la Caja de Empleados Particulares, EMPAR, y se autoriza a las empresas a formar cajas previsionales para sus propios trabajadores. La Caja de Empleados Particulares y las cajas correspondientes a empresas se basaron inicialmente en un régimen de capitalización individual. En 1932 se prohíbe la creación de nuevas cajas. La mayoría de las 35 cajas que existían en esa fecha implementaron un sistema de capitalización parcial, un régimen de capitalización individual para las pensiones y un régimen de reparto para los demás beneficios como la atención médica. ¿Cómo se calculaban las pensiones del antiguo sistema? Este cálculo se hacía sobre la base del promedio de las remuneraciones imponibles registradas durante ciertos periodos de tiempo, el que iba entre 12, 24, 36 o 60 meses. También había otras pensiones que eran calculadas de acuerdo al último sueldo, tomando como referencia la fecha en que se dejó de trabajar. Y empieza la competencia entre los diferentes beneficios por los ingresos del sistema previsional, y con el tiempo se pierde el nexo que existe entre las cotizaciones del afiliado y la pensión que se van a recibir. Entonces, en 1937 se otorgan asignaciones familiares y subsidios de cesantía. En 1938 se agrega la atención médica preventiva y subsidio por enfermedad. En 1952 se reemplaza el sistema original de fondo de retiro por un sistema de pensiones de vejez, invalidez, sobrevivientes y jubilación por años de servicio. En 1953 nace el pago de asignación familiar y el subsidio de cesantía. Junto con los beneficios a través de los años, la magnitud del gasto previsional crece en forma permanente, tanto en términos absolutos como en términos relativos a algunas variables macroeconómicas. En 1968 se crea el régimen actual de protección frente a los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Los requisitos para acceder a las pensiones variaban en todas las cajas. Por ejemplo, algunas exigían ser imponente al momento de cumplir la edad para solicitar el beneficio y otros pedían un número mínimo de años cotizados. Pero había una suerte de discriminación, dado que los trabajadores de banco, por ejemplo, ellos podían jubilar con 50 años de edad teniendo 24 años cotizando. Otro ejemplo, los trabajadores del Servicio de Seguridad Social, hoy llamado obreros, para recibir una pensión debían cotizar al menos 15 años. De lo contrario, aunque cotizaran 14 años, no recibían jubilación. O sea, de 10 jubilados, 4 no recibían ni un peso. La cobertura del sistema previsional, medida en términos del número de afiliados al sistema con respecto al total de la fuerza de trabajo, muestra un crecimiento inicial que se estabiliza en un 62% de la fuerza de trabajo hasta el año
1952. De esa fecha en adelante, la cobertura crece y sigue aumentando aún más, incluso a un 85% de la fuerza de trabajo en el año 1970. Después de haber ido variando a lo largo de los años de existencia, encontramos en el año 1974 un sistema previsional que cubre a todos los trabajadores dependientes y a un grupo muy pequeño de trabajadores independientes. En los años 80, las cajas se fusionaron con el Instituto Nacional de Previsión Social, conocido como INP, hoy Instituto de Previsión Social, IPS. Podríamos contarles más detalles de la historia del antiguo sistema previsional chileno, pero yo creo que lo que queremos saber es por qué se terminó con el sistema de reparto en Chile. El principal inconveniente es que el Estado comenzó a quedarse sin financiamiento porque llegó un momento donde había muy pocos trabajadores activos para costear todas las pensiones de los jubilados. Por ejemplo, en 1955, por un pensionado aportaban 12 trabajadores activos. Hoy, por un pensionado, solo hay 5 trabajadores activos. Otro detalle importante es que en el sistema de reparto no existía la propiedad sobre los fondos ahorrados en la vida laboral de un trabajador. Por tanto, no era heredable. También es ideal que los trabajadores activos coticen mes a mes para pagar las pensiones de los jubilados, pero en el sistema antiguo generalmente eso no ocurría y había una alta evasión previsional y el Estado debía ponerse con la diferencia y eso por supuesto se cargaba a los impuestos que pagaba la ciudadanía. Estamos hablando de historia, por tanto no me estoy pronunciando y no tengo por qué hacerlo si el sistema de reparto era bueno o malo. La historia dice que el sistema no se sustentaba. Sin embargo, a pesar de que hoy existe para la ciudadanía civil las administradoras de fondos de pensiones, las llamadas AFP, pero los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, ellos mantienen sus sistemas de previsión en base al sistema de reparto, por medio de la Caja de la Previsión de la Defensa Nacional, CAPREDENA, y de la Dirección Previsional de Carabineros, DIPRECA. Ambos sistemas tienen graves problemas de financiamiento, puesto que el Estado debe asumir el 90% del compromiso total del pago de pensiones. Según las cifras que logramos obtener, entre el 2011 y el 2015, el Estado chileno gastó 3,8 billones de pesos en el pago de las pensiones de los uniformados. En Chile, las AFP son la única alternativa que tienen los trabajadores y las trabajadoras que ingresan al mercado laboral para imponer en el sistema previsional, sistema regido por una normativa legal desarrollada durante la dictadura militar, que instauró y a la vez impuso el sistema de capitalización individual, pero solo para los civiles. Nos vemos. Emplazando. Emplazando.